El chico más guapo te puedo creer. El mío. ¡Venga, mira! Yo, Clara Campoamor, me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. Siempre he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer espera hoy la protección de la República. No cometáis hoy un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Lejos de atacar y censurar las declaraciones de mi colega Victoria Kent, comprendo la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Los sexos son iguales. Lo son por naturaleza, por derecho y por intelecto. Señores diputados, tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros. Pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Defendí así, en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 1931, los derechos femeninos. Deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo. Somos la mitad de la raza humana. No nos pueden detener a todas. Nunca os rindáis. Nunca dejéis de luchar. Las españolas pudieron ejercer este derecho por primera vez el 19 de noviembre de 1933. Clara Campoamor se enfrentó tanto a los que decían que la mujer no estaba preparada como a los que temían que su voto estuviese influenciado por la Iglesia. Nosotras queremos recordar sus palabras para que no se olvide su nombre. Nosotros somos el producto de una educación y de unas costumbres al igual que las mujeres, y juntos vamos a cambiar la historia. Este proyecto comenzó el curso pasado en el IES Ferrer. Hicimos una selección de mujeres ilustres en historia. Hipatia, la astrónoma lapidada. La reina de Mallorca, la trovadora sin nombre. María de Zayas, la libertina. Víctor Català. Ada Byron. La primera informática. Víctor Català, la infanticida. Concha Méndez, la sin sombrero. O Margarita Salas, la gran bioquímica. Este año seguimos la senda de Clara Campoamor, la sufragista, Clara Hammer, la banquera, o la menorquina Alicia Sintes, nuestra premio Nobel de Física. Porque queremos que cambie todo ya. No esperamos más. Como dijo Simone de Beauvoir, no apuntes al futuro, actúa ahora, sin demora. A lo largo de sus vidas, estas mujeres se han preguntado por qué se las juzgaba de manera distinta que a los hombres, por qué la sociedad se empeñaba en recordarles que su lugar estaba escrito desde antes de nacer y que no tenían derecho a cambiarlo. Todo el mundo tiene derecho a ser quien quiera ser, haya nacido hombre o mujer. Qui sóc jo? La filla il·legítima del rei Jaume II, la neta del nostre rei Jaume I el Conqueridor. O tal vegada, sóc l'esposa de Jaume III, rei de Mallorca. Qui sóc jo? Neta, filla, esposa... Que no té nom la reina de Mallorca? Yo quiero ser capitán de barco. Digan lo que digan, Gerardo Diego, el amigo de mi padre,
y toda la generación del 27. Las sin sombrero estamos aquí por méritos propios y por derecho. Nadie, no le debemos dar a nadie y nadie nos dirá quiénes somos ni quiénes seremos. Nunca más, nunca más. En muchas ocasiones se han equivocado y han tenido que soportar las consecuencias de sus errores. Ha habido momentos de debilidad, pero ellas pudieron hacer frente a todo, sobreponerse y seguir adelante. Va ser cap al 1898, quan amb 29 anys vaig escriure La infanticida, monòleg d'una noia que torna boja després de matar el seu fill acabat de néixer i que vaig decidir presentar a un concurs literari. El jurat em va declarar guanyadora, però era tan dura la història que contava que em van demanar que hi fes modificacions. Jo m'hi vaig negar, però l'escàndol va arribar quan van descobrir que l'autor era autora i van decidir denegar-me el premi. Mai més vaig utilitzar el meu nom. Caterina Albert es convertí en Víctor Català. Però vosaltres encara podeu canviar la història. No renuncieu mai al vostre nom. Mai més. Mai més. Ellas han demostrado que aunque el camino esté lleno de obstáculos, siempre hay una razón para seguir adelante, la de poder vivir en libertad. Libertad, libertad. Sepan vuestras mercedes que a mí me llamaban la libertina. Ay, damas hermosas, ¿qué os pudiera yo decir? Que al igual que soy oída, no había de ser murmurada. Ea, dejemos las galas, rosas y rizos y volvamos por nosotras. Unas con el entendimiento y otras con las armas. Porque las almas no son hombres ni mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y nosotras no podamos serlo? Todas ellas rompieron los tópicos de sus épocas. Can va dir allò de tot coneixement abstracte s'ha de deixar la ment laboriosa i sòlida de l'home. Per això les dones mai es podran dedicar ni a la geometria ni a la ciència. Absurd, no? Pues jo, Ada Augusta Byron, nascuda fa 200 anys, vaig ser la primera programadora informàtica. Ai, estimat Kant, que poc encertat pares estar. Todavía no comprendo por qué esa turba de animales me lapidó, descuartizó, paseó mis trozos y finalmente los descuartizó. Por considerarme pagana en un momento religioso convulso, por mi influencia sobre hombres poderosos, o fue por el hecho de ser mujer y haber llegado tan alto. No sé, pueden ser las tres cosas, ya no importa. Era marzo del año 415, hace justo ahora 15 siglos. No soy una diosa, no soy un mito, no soy una constelación. Soy Hipatia de Alejandría. Por todas ellas, por las pasadas y por las futuras generaciones. Volveremos a contar la historia. Para que no se borre nuestro nombre.